Hello, hola estudiantes, en el día de hoy vamos a desarrollar el pasado simple en el idioma inglés. Como podemos observar, nuestro título dice Welcome to new class about the simple past tense. Ok, en esta diapositiva les enseñaré cómo ponemos o cambiamos un verbo regular a un pasado simple en inglés. En este caso dice que se utiliza el pasado simple en inglés en los verbos regulares en oraciones afirmativas donde se le va a agregar la ed al verbo en su estado normal. Por ejemplo, tenemos el verbo estar que significa empezar. Luego tenemos el verbo work que significa trabajar, live, vivir, watch, mirar, watch, lavar, talk, hablar, play, jugar. En este caso, estos son verbos en su estado normal, en el presente simple. Lo vamos a cambiar a un pasado simple. Se le agrega la ed y sería started, work, write, watch, talk, play. ¿Qué significaría? Empezó, started, work, trabajó, write, vivió, watch, miró, watch, lavó, talk, habló, play, jugó. En esta diapositiva les enseñaré a hacer un affirmative statement. El affirmative statement viene siendo una oración en tiempo pasado o el pasado simple en inglés. Para hacer una oración, la estructura debe ser un sujeto y un past tense que viene siendo un verbo en su estado pasado. En este caso tenemos los sujetos que vienen siendo los pronombres personales I, que significa yo, you, que significa tú. Luego tenemos la tercera persona en los verbos singulares, que sería she, que se utiliza para ella, he para él y it para una cosa o un animal específico. Recordemos que she y he se utilizan she para una mujer o una niña, solamente singular, he para un hombre o una mujer en estado singular, y it es singular porque solamente es para un animal o una cosa. Luego tenemos we, que es un plural, que sería nosotros, y luego they, que es otro plural, que sería ellos. En este caso tenemos como ejemplo el verbo work. Se le agregó la ed y está en pasado. Sería I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked, and they worked. En el estado o en el tiempo pasado en el verbo inglés no se le debe agregar la S al verbo, ni cambia, solamente en los verbos irregulares. Recordemos que en este caso estamos usando verbos regulares y no irregulares. Por ejemplo, aquí tenemos unas oraciones que dice Pablo Picasso lived in France. Pablo Picasso vivió en Francia. Otro ejemplo, he worked a lot and painted many pictures. Dice, él trabajó y pintó varias pinturas o múltiples pinturas en este caso. Aquí les enseñaré cómo hacer oraciones negativas en el pasado simple en el idioma inglés. Para construir una oración en el pasado simple en el idioma inglés debemos utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar que utilizaremos es did, not, más el no, que es agregado o va unido con el did, más un verbo en su forma normal o en su forma básica. Podemos acortarlo utilizando didn't más un verbo en su forma normal o en su forma básica. Para construir una oración en el pasado simple en inglés es muy importante tener un sujeto.
Los sujetos son los pronombres personales en el verbo inglés. Por ejemplo, en este caso tenemos el I, que significa yo, you, que significa tú, she, que utilizamos para una mujer o una niña, he, que utilizamos para un hombre o un niño, y para un animal o una cosa. También tenemos el we, que significa nosotros y lo utilizamos para hablar en plural, y they, ellos, para hablar en plural. Luego utilizamos el verbo auxiliar did, not o didn't, más un verbo en su estado normal, por ejemplo, work. Si se puede percatar, el verbo work no tiene o no se le agregó la ed. En estos ejemplos tenemos 3 sets. En los 3 sets explicaremos las diferentes oraciones en el pasado simple en el idioma inglés. Recordemos que para armar un pasado simple en el idioma inglés, nuestra estructura debe ser un sujeto, el verbo auxiliar did, más not, plus el verbo en su estado normal, más un objeto directo o un objeto indirecto. En nuestra primera oración dice, I did not go to the Paris. Quiere indicar que el evento no ocurrió, no fui a París. Y nuestra segunda oración del primer set es lo mismo, solamente que utilizamos y aportamos la escritura gramatical utilizando la abreviación o contraction. Sería, I didn't go to the Paris. No fui a París. Nuestra primera imagen nos muestra que el evento no ocurrió, por lo tanto está marcada con una X de color rojo. Nuestro segundo set habla del pronombre personal you, que quiere decir tú. Por lo tanto, la oración diría, You didn't play soccer yesterday. No jugaste fútbol ayer. O nuestro segundo ejemplo dice, She didn't play soccer yesterday. Y nuestra segunda imagen nos muestra que el evento no ocurrió, ella no jugó fútbol, él no jugó fútbol, por lo tanto es una negación. Y no ocurrió. Luego en nuestro tercer set tenemos He did not do his homework. Él no hizo sus tareas. Es una negación de que nunca las realizó. Por lo tanto se utiliza el sujeto he para él y did como verbo auxiliar más un verbo en su estado normal que viene siendo do. Luego seguimos con we, que significa nosotros y es un plural, y en nuestro estado de negación o negativo o presente pasado en inglés sería en el lenguaje inglés sería we did not do our homework. Nosotros no hicimos nuestras tareas. Y por último, la tercera sería they did not do their homework. Ellos no hicieron sus tareas. Son acciones o eventos que no ocurrieron, por lo tanto, son oraciones en pasado simple en el idioma inglés. En esta parte le mostraré cómo hacer una pregunta en el pasado simple en el lenguaje inglés. Como podemos observar en nuestra imagen, tenemos a un chico cual tiene múltiples preguntas. Recordemos que las preguntas son interrogantes sin respuesta. En este caso, nuestra estructura para formular una pregunta en el pasado simple del idioma inglés sería utilizando el verbo auxiliar did más un sujeto, que equivalen o son los pronombres personales, más un verbo en su estado normal. Por lo tanto, nuestro verbo auxiliar sería did en estado negativo y sería utilizado con todos los sujetos o todos nuestros pronombres personales, que serían I, yo, you, tú, she, ella, he, él, it, esto, we, nosotros y they, ellos. Y nuestro verbo sería work. Si usted se percata, el verbo no tiene la ed, porque no es necesario, ya que el verbo auxiliar did, tiempo pasado, nos hace la oración directamente en una oración en un pasado simple en el lenguaje inglés.
Como podemos observar, nuestro título dice Short Answers. Cuando hablamos de short answers, nos referimos a respuestas cortas. También, por ejemplo, tenemos una pregunta. Bien, ¿did you go to Paris? ¿Ir a París? Y tenemos dos respuestas cortas. Yes, I did. No, I didn't. Por lo tanto, sería la manera de utilizarlo. Cuando decimos yes, I did, es que sí, lo haré. Y si digo no, I didn't, es que no lo realizaré. Por lo tanto, como podemos observar en la siguiente cuadro o en el siguiente set, tenemos yes, you did, I did, he, she, it, did, you did, they did, we did. Cuando hablamos de algo positivo. Y para negación utilizaremos you didn't, I didn't, he, she, it, didn't, you didn't, they didn't, we didn't. O podríamos decir you did not, I did not, he, she, it did not, you did not, they did not, we did not. Ambos estarían correctos. Como pueden observar, acabamos de culminar con la explicación de nuestro video educativo, así que espero que sea de utilidad para cada uno de ustedes y me despido diciéndole thanks for watching this video by Teacher Anaya Sikorsky. Bye bye, see you soon.